Hola colegas, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta fuente de alimentación. Es una fuente marca SkyTop Power de referencia STP3005DH. Su referencia nos indica la cantidad de voltaje y de amperaje que maneja. El 30 significa la cantidad de volts, que serían 30 volts, y el 0,5 sería la cantidad de amperes. Cuando vamos a comprar una fuente, la mayoría en la parte superior viene con esa descripción. Son 4 números los cuales nos van a indicar los dos primeros la cantidad de voltaje y los dos últimos la cantidad de amperes que maneja. Como podemos ver, es una fuente pequeña, es una fuente muy versátil, con unas características muy buenas. En su parte lateral izquierda cuenta con unas ventilas para refrescar o refrigerar la fuente internamente. Igual lo hace en su parte derecha. Una recomendación que siempre hago, siempre que hago revisado de fuentes, es que depende de donde tenga los orificios para ventilar la fuente, no podemos colocar ningún otro objeto. ¿Por qué? Porque vamos a tapar la función. Hay muchos que tienen la fuente y acá pueden colocar la estación y acá le colocan contra la pared. Entonces, en caso de ella necesitar ventilarse, van a tapar los orificios por los cuales ella respira o absorbe aire para refrescar internamente los componentes. En la parte posterior cuenta con 4 gomas, las cuales le dan firmeza y agarre para que no tambalee, debido a que es un material de goma. Y en la parte trasera tiene un ventilador, el cual es muy silencioso, y en esta se activa solo cuando hay cortocircuitos o cuando la fuente detecta a través de un integrado de sensado de temperatura para enfriarla y ventilarla. Vamos a ver, si esperan al final del video, vamos a desarmar esta fuente, miramos su composición interna y miramos cómo funciona el sistema de ventilación en caso de corto. Como pueden ver también, la podemos graduar a 110 voltios o a 220 volts, dependiendo el área donde estemos trabajando, el país, perdón, o región en la cual estemos trabajando. Cuenta con su fuente de alimentación y acá notamos que tiene un fusible en caso de un corto, de cualquier eventualidad. Ella se va a proteger con un... Y podemos reemplazar el fusible, el cual es de 220 voltios. Es una fuente pequeña, versátil. Por ejemplo, si comparamos el tamaño de esta fuente con un iPhone 6 Plus, notamos que inclusive es más grande todavía el iPhone 6 Plus. Es una fuente que mide de largo 8 centímetros y medio, de alto 14 centímetros y de profundidad mide 21 centímetros. Es muy potente, es muy precisa. Como característica es lo silenciosa que es y lo pequeña. Es una fuente la cual recomiendo para microelectrónica, para trabajos de reparación de dispositivos. Es una fuente que cumple todos los requisitos. Ahora vamos a verla funcionar un poco más. Antes voy a mostrar acá en el tablero, notamos, vamos a prenderla. Notamos que trae su botón de encendido y apagado. Acá, debido a la luz, no se puede apreciar tanto el tablero, pero es porque tengo, como pueden ver, una luz de frente para iluminar acá. Pero normalmente nuestros talleres es perfecta. Ahí sí podemos ver, se alcanza a ver perfectamente. Consta de un tablero con dos indicadores, un indicador de voltaje que es de 4 dígitos y un indicador de amperaje que también es de 4 dígitos, lo cual hace que esta fuente sea apta para SMB, para SIC, para inyectar voltaje, para muchas funciones, debido a que primero cuenta con voltaje constante y corriente constante. Quiere decir que no se bloquea, no se va a proteger, nos va a permitir inyectar voltaje a líneas, nos va a permitir utilizar el método SIC o 4 puntas, porque podemos graduarlo a menos de 100 miliamperes. Hay unas fuentes las cuales no nos permite graduar
a menos de 100 miliamperes. Y existen otras que tienen protección. Entonces esta siempre el voltaje y el amperaje siempre va a ser constante. Notamos que tiene dos mandos, uno para graduar voltaje grueso y otro para voltaje fino. Igual sucede con el caso de corriente, podemos graduar corriente fina y corriente gruesa. En la parte posterior tiene tres entradas: positivo, negativo y el amarillo, que es GND o tierra física, en la cual podemos conectar quizás una pulsera antiestática o hacer una conexión de tierra. Es tierra física. Este sería el negativo, y el positivo, una fuente muy intuitiva, muy fácil de utilizar y que cuenta con características adecuadas para cualquier trabajo en microelectrónica. Vamos a mirar su precisión, vamos a desarmarla y vamos a comparar si los valores que marca son reales o qué tan precisos son, comparándolas con un multímetro Fluke. Bueno, apagué una de las luces para que notaran que el tablero sí es bastante dinámico, es bastante vívido, solo que al tener una luz de frente pues no me va a permitir detallar muy bien. La fuente viene con su cable de poder, cable de alimentación, y trae estos cables de banana, los cuales son básicos, pero digamos cómodos para trabajar, hacer reparaciones sencillas. Quizás después podemos comprar nuestro cable dependiendo si queremos para teléfonos o qué tipo vamos a utilizar. Vamos a comparar las medidas que tiene. Por ejemplo, aquí podemos mirar que con esta perilla podemos graduar el voltaje alto. Nos va a pasar de 7 al 8 al 10, pero va a saltar aquí aleatoriamente, y con esta perilla vamos a poder graduar de manera más lenta o precisa. Igual va a suceder con la corriente. Recordemos que para graduar corriente hay varios colegas que me han preguntado que por qué no gradúa la corriente, que si le salió mal a la fuente o que si no le funciona. Es algo tan sencillo como colocar bajito el voltaje, digámoslo quizás 3 volts, y cortocircuitar la fuente. ¿Qué significa? Unir el positivo con el negativo. Ahí podemos ver la cantidad de amperes que vamos a manejar. Aquí podemos subirlo desde 1 hasta 5. Como está cortocircuitando, se acaba de prender el ventilador. No sé si lo escuchan, pero es silencioso. La fuente, al retirar el cortocircuito, acá automáticamente el ventilador se apaga, y cuando detecta un corto nuevamente vuelve y enciende el ventilador. Como les venía diciendo, acá podemos graduar esta fuente, la podemos graduar desde 0 volt hasta 30 volts y desde 0 amper hasta 5 amperes. Acá con este botón grueso bajamos, y con el fino podemos seleccionar un voltaje más preciso y un amperaje más preciso. Es muy intuitiva, es muy fácil, no tiene botones tan complicados, solo 4 perillas de mando que nos van a servir. El peso es muy liviana también, debido a que solo pesa 1.5 kilogramos o 1500 gramos. En la parte trasera, como les dije, cuenta con un integrado que detecta la presencia de temperatura alta y activa el ventilador. Además, esta fuente es diseñada para trabajar 24 horas seguidas sin que afecte su funcionamiento. Es una fuente, digamos, creada para bastante trabajo, para un trabajo bastante fuerte. Bueno, tal como les había dicho, vamos a comparar la exactitud de esa fuente con un multímetro. En este caso vamos a utilizar el Fluke 101, es un multímetro muy preciso. Aquí podemos ver que conectamos las terminales positivas y negativas respectivamente para medir ese valor. Acá podemos ver que a medida que graduamos los valores, notamos que los indicadores que marca la fuente son muy reales con los indicadores que marca el multímetro. El valor es muy preciso, es muy real,
Por tanto, recomiendo la fuente por exactitud. Aquí notamos cómo él trata nuevamente de recontar y ver el valor. Acá estamos perdiendo un pequeño número, pero no creo que afecte demasiado. Es una fuente que cumple sus expectativas, es una fuente precisa, es una fuente bastante exacta, que se la recomiendo. Siempre trata de perder un número al final, siempre va a ser la diferencia por un número, pero no afecta en mediciones, a pesar de que es una fuente, digamos, de un valor relativamente económico. Como les venía diciendo, es una fuente que oscila cerca de los 60 a 70 dólares, relativamente económica para ser una fuente que es bastante precisa, pequeña y con una estructura interna, una composición muy buena. La fuente tiene una capacidad de trabajo de 24 horas continuas, lo cual la hace muy recomendada para trabajar microelectrónica. Entonces, no siendo más, vamos a hacerle una pequeña revisión a la parte interna de la fuente. Vamos a usar nuestro amigo para desarmarla y ver cómo está diseñada internamente. Bueno, acá la vemos desarmada. Vamos a revisar qué tal es la calidad de sus componentes, que sería muy importante. Como podemos ver, es una fuente con características que para mí la calidad de fabricación y el proceso de soldadura que tiene y la calidad de sus materiales son muy buenos. Podemos ver que son terminaciones prolijas, bien soldados. La calidad de sus resistencias, condensadores, transistores, todo está diseñado con una calidad que se ve a simple vista muy buena. Estos son los dos disipadores de calor que les digo que tiene la fuente, los cuales activan el ventilador, el cual al entrar en corto o al sentir ya demasiadas horas de trabajo, activa el ventilador, el cual es silencioso, no es como otras fuentes que hace demasiado ruido. Este es un ventilador bastante silencioso. Se activa y mantiene la fuente refrigerada. En la parte posterior podemos ver la calidad de sus boas, soldaduras precisas, bien hechas, y su tablero igualmente cuenta con componentes de alta calidad. Miren los cables, todo está hecho estéticamente bien presentado, tanto por fuera como por dentro, y la calidad de los materiales se ven a simple vista que es una fuente que está hecha para durar. Normalmente creo que viene con un año de garantía, pero me atrevería a decir que esta fuente está hecha para trabajar perfectamente bien cuidada, unos 2 o 3 años. Ahora que hablamos de cuidar la fuente, una de las recomendaciones que siempre hago es no usar este tipo de fuentes de alimentación que fueron diseñadas para encender dispositivos, para probar dispositivos. No la vamos a utilizar nunca para despegar baterías, sea de teléfono, sea de tableta, sea de cualquier dispositivo. Esto genera un corto y normalmente siempre daña transistores o daña fusibles que traen las fuentes de alimentación internamente. Entonces, colegas, creo que esta fuente cumple con las características. En la parte de abajo vamos a dejar el pequeño manual de usuario en español. Vamos a dejar el enlace de compra para que ustedes puedan adquirirla. Acá en Colombia actualmente las estamos vendiendo a un precio que oscila entre los 250 a 270 mil pesos. No siendo más hasta el momento, paso a recomendar esta fuente. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que este es su canal Celutronic.